Éxodo capítulo 1, verso número 12. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. El tema de este mensaje es: así debe ser el cristiano. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Hijo amado, en esta noche voy a predicar el poderoso mensaje de tu palabra. Y te suplico, Padre eterno, que tú permitas que esta palabra, Señor, cale hondo en los corazones que la han de escuchar en esta noche. Dame esta palabra con poder, dame esta palabra con autoridad, como siempre te pido. Dame esta palabra, Dios mío, con esa unción de tu Espíritu a la cual me tienes acostumbrado. Sea palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Palabra, Señor, que fortalezca al debilitado, que sane al enfermo, liberte al oprimido, reconcilia al descarriado, salve al que está perdido. Si algo tratase de hacer el enemigo para impedir que con plena libertad yo predique tu palabra en esta noche, lo que sea, lo reprendo en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bendecido sea Dios en esta hora. Se pueden sentar, amados hermanos. En diferentes ocasiones que les he hablado aquí desde este altar acerca de Egipto y de Faraón, les he enseñado que Egipto en la Biblia es tipo del mundo, que el faraón es tipo del diablo. Y visualizando siempre esas dos cosas que les acabo de decir en esta noche, cuando me meto a leer sobre los israelitas, sobre el faraón y sobre las cosas que rodean la vida de la nación de Israel en ese tiempo de opresión, siempre he logrado encontrar, cuando lo miro desde esa perspectiva de lo que simbolizan esos dos pueblos, esas naciones, los que los subyugan dentro de la Biblia, siempre le he logrado encontrar una enseñanza profunda y espiritual para mi alma. Muchas veces, en pruebas y en batallas y luchas que he tenido en mi vida, esta nación, las cosas que esta nación ha pasado, la forma en la que se enfrentó a ellas y la forma en la que la Biblia describe el comportamiento de Dios con ellos, siempre ha sido de motivación y de fortaleza para mi vida espiritual. Hoy espero que un versículo que ha sido de fortaleza para mí se pueda convertir también en una inyección de fuerza para todos los que están aquí presentes en esta noche. Israel, o los judíos, llegaron a Egipto después de las obras tan maravillosas que José, o que Dios hizo con José en medio de aquella nación. Trajo su familia a residir con él. Y fue bien recibido entre los egipcios en aquel tiempo, por cuanto Dios había manifestado a través de José
su poder y su autoridad en medio de aquella nación. Y el temor de Dios había caído sobre aquel pueblo por causa de José. Por tanto, mientras vivieron aquellos que conocían a José, aquel pueblo no tuvo problemas, porque aquella nación le tenía temor al Dios al que José le servía. Pero los hombres nacen y mueren, y se levantan otras generaciones después de ellos. Y se levantó una generación, dice la Biblia, que no conocía a José. Se levantó un faraón que no conocía a José. Y decir que no conocía a José es también decir que no conocía al Dios de José, que no había palpado los milagros que aquel Dios había hecho a través de José, que no tenían la experiencia viva de haber experimentado el contemplar con sus propios ojos el respaldo que Dios le había dado a José y al pueblo que con él estaba. Ese faraón rápidamente se convirtió en enemigo del pueblo de Dios. Por eso es que se enseña que el faraón es un tipo del diablo, porque el diablo es enemigo del pueblo de Dios. Donde quiera que el pueblo de Dios esté, donde quiera que haya una persona que sirva y adore al Señor, donde quiera que haya un hombre o una mujer que esté dispuesto a adorar a Dios en espíritu y en verdad, Satanás se levantará como su enemigo. Y por eso es que en la Biblia Faraón se convierte en un tipo, en un símbolo de Satanás. Y rápidamente lo primero que pensó fue que los israelitas se habían desarrollado en número de una forma tan abundante que él dijo: si algún pueblo se levanta contra nosotros y este pueblo se une a ellos, nosotros seremos derrotados. Y entonces tomaron una decisión. Tomaron la decisión de que antes de que algo así aconteciera, había que subyugar al pueblo de Dios. Había que subyugar a la nación de Dios. Había que subyugar a los escogidos de Dios. Había que esclavizarlos. Y la palabra esclavo es una palabra que corre mucho en la Biblia. No solamente en el Antiguo, sino también en el Nuevo Testamento. Porque la esclavitud en la Biblia también es un símbolo de una esclavitud mayor. La esclavitud física es un símbolo de una esclavitud mayor. La esclavitud física es un símbolo, mi amado hermano, de la esclavitud espiritual. Porque yo quiero que usted entienda en esta noche que la esclavitud espiritual es mayor, es más profunda, es más dolorosa que la esclavitud física. Y que una persona puede ser esclavizada físicamente hablando, pero si es libre en el espíritu, la libertad espiritual lo mantendrá en un estado de ánimo que la esclavitud física no podrá estorbar. Pero hay quien no es esclavo físicamente hablando, pero por cuanto es un esclavo espiritual, aunque es libre para caminar por las calles de nuestra sociedad, su esclavitud espiritual lo entorpece, le quita el gozo, le quita la alegría. Sea bendito el Señor para siempre. Yo le digo a usted una cosa: mejor es ser un esclavo físico que un esclavo del espíritu. Y el apóstol Pablo da testimonio de eso, porque él mismo se gozaba
cuando estando preso decía que aunque él estaba preso, la palabra de Dios no estaba presa. Oh, gloria a Dios en esta hora. Y manifestaba que la esclavitud física no podía apagar en él lo que él había recibido de parte de Dios. Y lo manifestaba, oh amados hermanos, cuando estando preso, la Biblia dice que estando preso junto a Silas, Pablo y Silas en la cárcel cantaban ante la presencia del Señor. Señal de que aunque la cárcel los encerraba en su cuerpo físico, no los había podido encerrar en el espíritu. Y el espíritu es más importante que cualquier otra cosa. Por eso era que aquel hombre en la cárcel podía cantar. Hay quienes no están en la cárcel y no pueden cantar. Oh, gloria a Dios en esta hora. ¿Ah? Y a veces usted los ve hasta dentro de una iglesia. No están en la cárcel, no le tienen las manos amarradas, los pies no están atados, pero no pueden cantar. ¿Por qué? Porque hay esclavitud espiritual, la cual es peor que la esclavitud física. Yo he conocido muchos hombres que estando encerrados físicamente hablando, su libertad espiritual es tan profunda que se convierten en un ejemplo para otros. Anoche exactamente hablaba con un amigo mío, un compañero en el ministerio, que está pasando por tremendas pruebas en este momento y está en una guerra contra el mismo infierno. Y en este momento se encuentra preso. Y lo metieron en una prisión de máxima seguridad. Lo han metido donde están las personas que están destinadas a morir en la silla eléctrica. Y yo conversaba con la esposa de él y le dije, dígale que me llame desde la cárcel. Y me llamó desde la cárcel. Y cuando me llamó desde la cárcel, en su voz sonaba el gozo de una persona que estando presa tiene su fuerza y su confianza puesta en las manos de Dios. ¿Y sabe lo que me dijo entre muchas cosas? Me dijo, mira, varón de Dios, Dios sabrá por qué ha permitido esto y cuándo me va a sacar de aquí. Pero en lo que esta situación se resuelve, yo ya le monté la guerra al diablo. Y me dice, y estoy donde no dejan entrar a nadie, donde no dejan entrar pastores, donde no dejan entrar predicadores, donde tienen a las personas que están esperando para ser llevadas a la silla eléctrica. Y hace un tiempo atrás salió en la prensa de este país, en toda la nación, acerca de un hombre que era un asesino de prostitutas. Y este hombre fue condenado a 3 veces a morir a la silla eléctrica, como si pudiera morir la primera vez y resucitar para morir la segunda. Pero así de fuertes fueron los crímenes de él. Fue juzgado por diferentes crímenes, se le encontró culpable y fue condenado a la muerte en 3 ocasiones. Y está esperando ser llevado a la silla eléctrica. Pues mira, allí donde pusieron este hombre de Dios, resulta ser que quedó al ladito de este, que lo que está esperando es que lo maten. Y allá adentro ya le metió el primer cantazo al diablo. Se acaba de ganar su primera alma para Jesucristo. Alabado sea Dios en esta hora. ¡Aleluya! Y qué gozo, mi amado hermano, cuando me lo decía por teléfono ayer por la noche, conversando conmigo. Me decía, ya me gané el primero para Cristo, Arnaldo. ¿Te acuerdas el que había matado a las prostitutas? Sí, ya recibió a Cristo como Salvador. Ahora estoy detrás de otro que lo tienen aquí también para llevarlo a la silla eléctrica por una serie de asesinatos que cometió. Está durito ese, pero ya me empezó a escuchar. Así que yo creo que ya el diablo debe estar pensando si está bien o no está bien lo que hizo. Tú sabes, porque no importa donde el diablo te meta,
Si donde el diablo te meta, tú sigues adorando a Dios, sigues sirviéndole a Jesucristo, sigues teniendo fe en Dios, Satanás perdió la guerra. Y si en medio de eso te conviertes en un ganador de almas, la perdió 2 veces. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. Aleluya. Bendecido sea el Señor. Oh, gloria a Dios. ¿Ah? Eso es así, mi hermano. Yo una vez leí un libro escrito por un pastor que fue acusado de violación en Puerto Rico. Fue encontrado culpable y fue a la cárcel. Escribió un libro desde la cárcel que se llamaba Violación, un crimen que no cometí. Ese libro a mí me lo regalaron y yo lo leí. Y el hombre ahí hablaba desde que le hicieron la acusación, que empezó todo el proceso de corte, que esperaba salir inocente y lo sacaron culpable, cuando fue a la cárcel, pero sabiendo él que era inocente, se dedicó en la cárcel a ganar almas para Jesucristo, y a ganar almas, y a ganar almas, y a ganar almas, y a predicarle al Señor. Y adentro tenían como una pequeña iglesia allá dentro de la cárcel. Él se dedicó a preparar los que atendían en la iglesia, que tenían un montón de años allá, a prepararlo para cuando Dios lo sacara a él, porque él estaba seguro que Dios lo iba a sacar. Pero cuando Dios me saque a mí, los voy a dejar preparados a ustedes para que mantengan esto aquí ardiendo en fuego. Y siguió ahí ganando alma y preparando a aquellos. Y después de varios años allí, la muchacha que lo había acusado declaró la verdad. Declaró que ella llevaba relaciones con un inconverso, que había quedado embarazada del inconverso y que el mismo inconverso le dijo a ella que pegara con el pastor. Y ella, por defender al inconverso, que era a quien él llamaba y quien era el que iba a ir preso porque ella era una menor, entonces acusó al pastor para defender al inconverso. Pero al final todo salió a la luz. Ella declaró la verdad. El hombre salió para afuera dejando la cárcel, la iglesia de la cárcel bien sólida en la palabra del Señor. Y cuando llegó a su pueblo allá en Puerto Rico, lo recibieron con aplauso, la comunidad se tiró a la calle, pusieron pancartas. Él describe en el libro el recibimiento tan tremendo que le dieron a esa ciudad. Y entonces él decía, si yo llegué a la cárcel para fortalecer aquella iglesia que se levantaba allí, la gloria sea para Dios, porque mientras estuve allí no flaqueé ni un segundo ni un momento, sino que me dediqué a lo único que he hecho en mi vida, que es ganar almas para el reino de los cielos. Alabado sea Dios en esta hora. Por eso te digo a ti que el lugar no hace la diferencia. Lo que hace la diferencia es el espíritu. ¿Ah? Porque una persona puede andar por la calle libre físicamente hablando, pero esclavizado en el espíritu y no es feliz. Pero Pablo y Silas cantaban al Señor en la cárcel porque eran felices. ¿Ah? José, dentro de la cárcel, también supo adorar a Dios y Dios lo puso en gracia con todos los que estaban allí metidos en aquella cárcel. Alabado Señor. Pedro, aleluya, también fue a la cárcel y la Biblia dice que Pedro dormía plácidamente cuando el ángel vino a buscarlo para sacarlo para afuera. Amados hermanos, lo tuvo que despertar. Si llega a ser nosotros, no nos tiene que despertar, porque es que no nos dormimos por la desesperación de saber que estamos en una cárcel. Pero a Pedro lo tuvieron que despertar. Se acostó a dormir. Señal de paz, de tranquilidad, de que todo estaba depositado en las manos del Dios al que él le servía. Sea bendito el Señor en esta hora. Aleluya. ¿Ah? Y aquí la Biblia dice que ellos decidieron esclavizar a aquel pueblo. Esclavizarlo. Para tratar de impedir lo que ya había en la mente del faraón. Ahora fíjate,
Lo que la Biblia dice que ellos decidieron. Dice que entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributo que los molestasen con sus cargas. Que los molestasen con sus cargas. Y dice, y amargaron su vida. Fíjate bien. Y amargaron su vida con dura servidumbre. Aquí dice que el diablo hizo varias cosas. Primero dice que puso gente que los molestase. Y también dice que puso otros que los amargaran. Que le amargaran la vida. Y cuando yo leía eso, yo pensaba, al transformar esto a la vida espiritual de la lucha de un cristiano, que es lo que se refleja en la vida de la nación de Israel y en los diferentes símbolos que hay dentro de esa vida de ellos para nuestra propia vida como cristianos. Si las mismas técnicas, pero a nivel espiritual, que Satanás utilizaba para atacarlos a ellos allá, ¿no son acaso las mismas que utiliza para atacarnos a nosotros acá? Cuando tú estás buscando a Dios, el diablo busca molestarte con cargas. Y hay cosas que vienen a tu vida y que ocurren en tu vida que se convierten en una carga. Por ejemplo, la enfermedad de un ser querido. Llega un momento que se convierte en una carga. Ahora mismo ustedes tienen el ejemplo de Pablo y de Mirna allá en Puerto Rico. Dios los puso a pastorear hace varios años atrás en el pueblo de Cuamo, en Puerto Rico. Un pastorado precioso, han comenzado a crecer. La iglesia ha comenzado a desarrollarse. La iglesia está contentísima. Ellos gozosos en su ministerio. Sus hijas sirviéndole al Señor. Una de sus niñas, Mariel, predicando la palabra a la edad de 18 años, cantando, saliendo a predicar para otros lugares, inclusive a otros países, a predicar la palabra del Señor. Todo paz, todo tranquilidad, no sombras en el camino. Uno hablaba con ellos, ¿cómo está todo? Todo bien, ¿cómo va la iglesia? Tremendo. Y las muchachas, Naldo, tan tremenda, buscando al Señor, Mariel predicando, Omaira envuelta acá con la juventud del concilio. Noticias buenas. Pero de la noche a la mañana comienzan a aparecer cargas. Cargas que lo único que persiguen es el propósito de molestar. Por ejemplo, un día dieron una salida con la iglesia, viniendo de la salida viene un borracho, choca la guagua, fue una cosa tremenda, todos los que estaban adentro heridos, Mirna herida, Pablo herido, una hermana de las más ancianas de la iglesia voló por el cristal del frente para afuera, ya un carro le pasó por encima, la mató en el momento, cargas. Eso ocurrió en medio del gozo, en medio de la bendición. Que es lo que mucha gente a veces no puede entender, por qué en medio de la bendición hay pruebas, por qué en medio de la bendición hay batallas, por qué en medio de la bendición hay luchas, por qué cuando más bendecido estoy, de momento aparece algo que yo no esperaba. Es que cuando tú estás en bendición, el diablo quiere molestarte con cargas. Lo mismo que ocurrió aquí, que dio órdenes de que lo molestasen con cargas, le pusieron cargas. Y ahora la última carga que le salió a ellos allá. La niña se les enferma, su niña de la cual se sienten orgullosos por la forma en la que Dios los está usando, empiezan a salir unas pequeñas cosas, la llevan a los doctores, cáncer linfático. Ahora llamó en estos días con carga, porque comenzaron la quimioterapia y la han tenido que dejar en el hospital porque las plaquetas bajaron de más. Y la niña se ha puesto mala. Cargas. Y la pregunta del por qué. ¿Por qué a una niña de 18 años? ¿Por qué a una muchachita que lo que hace es predicando, cantando, adorando y glorificando a Dios? Tanta sinvergüenza que hay en la calle y no le pasa nada. ¿Por qué tiene que ser una muchacha de 18 años que lo que hace es cantando y alabando a Dios? Misterios de Dios. En una ocasión leí el tema de un libro y del libro me leí un poco
cuando lo que Dios hace no tiene sentido. ¿Ah? Hay cosas que no tienen sentido, pero que cuando tú te profundizas en la palabra y te vas metiendo en ella y vas discerniendo, aleluya, lo que la Biblia enseña acerca de los ataques espirituales, te das cuenta de que en medio del gozo, en medio de la alegría, en medio de tu servicio a Dios, siempre Satanás aparecerá con algo para colocar una carga. O te botan del trabajo y ya te cargó una carga, te cayó encima una carga. Carga. Fue la orden que le dieron a ellos aquí. Moléstenlos con carga. Y ahí dice, aleluya. Pusieron sobre de ellos comisarios que los molestasen con sus cargas. ¿Por qué? Porque mientras te están molestando, tú no tienes tiempo de pensar. Porque tu mente se esclaviza a lo que te está pasando en el momento. Y eso es lo que el diablo quiere que tú hagas. El diablo quiere que tu mente se esclavice en el problema. El diablo quiere que tu mente se esclavice en la enfermedad de un ser querido. El diablo quiere que tu mente se esclavice en la situación que estás pasando en el trabajo, en la situación que estás pasando con tus hijos. Satanás quiere esclavizar tu mente a pensamientos que impidan, que se conviertan en una carga sobre tu vida y que te impidan a ti adorar a Dios con libertad. Como a veces tú ves a gente dentro de la iglesia. Hay personas que a veces yo las veo, yo las he visto, aquí los hermanos lo saben. Y ellos mismos lo saben, que a veces voy donde algunas personas y digo, ¿qué te pasa? No, no me pasa nada. Si te pasa algo, no me pasa nada. Te pasa algo, no me pasa nada. Ven acá, sígueme. Y mientras está el culto ahí en el devocional encendido y todo eso, me los llevo conmigo. Te pasa algo, porque tú no eres así. Entonces me miran y al final me dicen, ¿de verdad usted se dio cuenta que me pasa algo? Pues seguro, y le digo, y no hay necesidad ni de discernimiento para darse uno cuenta que te está pasando algo. Sencillamente tú eres una persona que en el culto de adoración siempre te manifiestas de una forma, y hoy ya me di cuenta que no te estás manifestando lo mismo. No puedes adorar, no puedes cantar, no puedes alabar. ¿Qué te pasa? Y entonces se abren, ¿ves? Cuentan el problema, la lucha, la batalla. Y es que eso pasa. Hay veces que ocurren cosas que esclavizan tu mente. Llegas a la iglesia y se te mete eso aquí, esclavizó tu mente, y rápidamente, aunque el culto esté por ahí encendido, tú estás aquí, tu cuerpo está aquí, pero tu mente no está aquí. Tu mente anda vagando, pensando. ¿Pensando en qué? En la carga. Pensando en el problema, pensando en la situación. No te estás enterando ni de lo que está pasando alrededor tuyo. Sea bendito Dios en esta hora, porque tu mente está vagando. Satanás dio una orden, ponle una carga, moléstalo con una carga, y la carga dio resultado. La carga cautivó tu mente, cautivó tu pensamiento, y ahora al cautivar tu mente y tu pensamiento, te quita el deseo de ir a la iglesia, te quita el deseo de adorar, te quita el deseo de levantar las manos, alabado sea el Señor para siempre. Te roba las fuerzas espirituales, amado hermano. Por eso es que Nehemías en una ocasión le dijo al pueblo: no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Satanás lanza todos sus esfuerzos en quitarnos el gozo de Jehová. La Biblia enseña que el hombre de corazón contento tiene un banquete continuo. Alabado sea el Señor en esta hora. Cuando Satanás logra quitarte el gozo, cautiva tu mente, te esclaviza en tus pensamientos, entonces te pone la carga, y tu pensamiento solamente está para pensar en la carga y en la carga y en la carga y en la carga. Esa es la orden del diablo. Moléstalos con carga, y el diablo sabe lo que le va a molestar a cada cual. A uno le molesta una cosa, a otro le molesta otra cosa, a otro le molesta una cosa diferente a la que me molesta a mí, pero él sabe lo que le molesta a cada cual, y por eso él siempre cuando tira duele. Porque él sabe lo que tiene que disparar. ¿Ah? Y cuando dispara dan el clavo. Te duele.
Y el asunto no es que al momento te duela, porque hay cosas que nos cogen por desprevenido y cuando llegan, ¡ah!, uno siente el cantazo. Yo lo he sentido muchas veces. El asunto es que hay que recuperarse del cantazo. Como el boxeador que agarran desprevenido y le dan un puño y le tiran al piso. Pero como buen guerrillero, aleluya, se levanta y se repone y pelea hasta el último round. Así tiene que ser el cristiano. El creyente tiene que reponerse de la sorpresa del ataque. Tiene que reponerse de la sorpresa del cantazo. Tiene que reponerse de la sorpresa del momento. Me agarraron desprevenido, pero aquí voy en el nombre de Jesús de Nazaret. Alabado sea Dios en esta hora. Me agarraron con algo que no esperaba, pero aquí voy. Me repuse. Entonces pusieron sobre de ellos comisarios que los molestasen con carga. Y amargaron su vida. Ahí tienes otro punto. Satanás desea amargarte la vida. Señor, aleluya. Oh, gloria a Dios. Y no hay nada más feo que un cristiano amargado. Él quiere amargarte la vida. Hay situaciones y cosas que amargan nuestra vida. Dale un aplauso al Señor. Amargarte la vida fue otra orden. Fíjate bien. Primera orden, cargas. Segunda orden, amárguenle la vida. Y el diablo quiere amargarnos la vida. Fíjate. Y nosotros haremos bien, mis amados hermanos, en entender y aprender esta lección que yo les voy a enseñar a ustedes en esta noche. ¿Sabe usted por qué? Porque nosotros estamos en un ambiente bonito aquí. Oh, sí. Están pasando muchas cosas lindas entre nosotros. Y cuando yo veo que se está moviendo el Espíritu Santo y veo la gente con gozo y con alegría y veo que la gente está entrando como en unos deseos de servicio a Dios y de querer buscar y de querer salir y de querer moverse, yo sé que eso, desde el mismo momento que una persona, un pueblo, una iglesia decide entrar en esa dimensión del Espíritu, desde ese mismo momento Satanás también anda maquinando cómo apagar ese fuego, cómo destruir ese deseo, cómo robar esa bendición. Y yo sé, mi amado hermano, y se lo voy a decir en esta noche, que en medio del gozo usted tiene que esperar que vengan cargas y tiene que esperar que venga el diablo a tratar de sembrar la amargura. Y dicen que en guerra avisada no muere gente, y yo se la estoy avisando para que cuando llegue usted diga: este fue el primer mensaje de la campaña, diablo, no me cogiste desprevenido y voy para adelante sin que haya diablo que me aguante. Alabado sea Dios en esta hora. Aleluya. Mandó a que le amargaran la vida. Mira, fíjate bien, si tú te fijas bien, el ataque del diablo vino en unas áreas que a toda persona le duelen. Le puso cargas, mandó a que le amargaran la vida y mandó a que le mataran los hijos. Mira qué tres cosas hizo el diablo. Le puso cargas. Cuando las cargas no daban resultado, mandó a que le amargaran la vida. Y después mandó a que le mataran los hijos. Aplicó Satanás su fuerza
en 3 áreas que son bien importantes en la vida de todo ser humano. Y una que es bien importante en la vida de cualquier persona, que son los hijos. Pero que el propósito es aumentarte la carga. Que el propósito es poner más amargura dentro de tu corazón y dentro de tu vida. Que si tú no te repones de eso, si no logras reponerse de eso, te destruye. Yo he conocido personas dentro de iglesias que no se han repuesto de ese tipo de pruebas y han terminado en el mundo. Yo he conocido pastores que no se han repuesto de ese tipo de pruebas y han dejado el ministerio. Yo conocí un pastor muy amigo mío, vuelvo y repito una vez más, mi amado hermano, que del pastorado no quería ni saber, abandonó el pastorado y no quería saber del pastorado. Y sabiendo yo que tenía un llamado de Dios, a cada momento le hablaba y le decía, no se puede escapar del llamado de Dios. Y él decía, pues ya yo escapé, porque yo al pastorado no regreso. Yo le conocía los porqués, le conocía las razones. Es que no es fácil. Vinieron sobre de él muchas cargas y fue atacado con mucha amargura. Y Satanás atacó en muchas áreas y eso se apoderó de su mente. Y entonces tomó una decisión, se rindió. Y siempre que yo tenía la oportunidad le hablaba, pero siempre respondía con amargura a las palabras que yo le hablaba. Me acuerdo cuáles fueron las últimas palabras que yo le hablé un día, que se las hablé en mi casa, que vino a visitarme. Le dije, yo sé que allá en la profundidad de tu alma y en lo más profundo de tu corazón está el llamado de Dios. Y le dije, si tú verdaderamente eres un hombre de Dios, tarde o temprano tendrás que responder al llamado. Porque los hombres de Dios como Jeremías, aleluya, aunque digan que no se acordarán más de él y que no predicarán más en su nombre, terminan cediendo y terminan rindiendo ante el fuego de Jehová que los consume y que ellos no pueden aguantar. Alabado sea el Señor en esta hora. Después de eso se me mudó de aquí, de esta área. No supe de él por mucho tiempo y cuando me volvió a llamar fue para decirme que ya llevaba casi un año en el pastorado de nuevo. Oh, gloria a Dios en esta hora. Aleluya. Pero es así. Es así. La amargura, la carga llevan a las personas inclusive a tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios. Por eso es que yo le he dicho a mucha gente, mira, cuando uno está en prueba y cuando uno está molesto o enojado, no es temporada para tomar decisiones. Porque por lo regular, tus decisiones responden al estado de ánimo en el cual tú te encuentras. Hay que esperar a que la marea baje. Hay que esperar a que las aguas se normalicen. Hay que esperar a que todo esté tranquilo. Y que en la tranquilidad uno pueda buscar, aleluya, la voz de Dios y el susurro del Espíritu Santo y la confirmación de Dios hacia los pasos que uno va a dar. Para no dar pasos aligerados, de los cuales después uno se tenga que arrepentir y que uno no sepa qué hacer. Sea bendito el Señor para siempre. Porque hay personas que cuando toman pasos, aleluya, fuera de la voluntad de Dios, después son tan orgullosos que ni se atreven a reconocer que hicieron algo diciendo que Dios los había mandado y Dios no los mandó nada. Hay otros que no. Hay otros que lo reconocen, pero hay gente hasta que se han perdido. ¿Por qué? Porque no han querido reconocer algo, una mala decisión que tomaron, y por supuestamente no quedar en vergüenza delante de la gente, terminan en una vergüenza peor, que es descarriados y arrastrados en el mundo de nuevo. Alabado sea el Señor para siempre. Yo me acuerdo cuando un hermano a quien amo mucho, de aquí de esta área, decidió tomar una decisión para irse a vivir a cierto lugar donde le pintaron villas y castillas.
le iban a regalar una casa y yo no sé qué cosas más. Cuando se fue a ir para allá le dije, mira, estas son las palabras que te voy a decir. Tú te vas a ir, pero si las cosas te van mal para allá, no te pongas a pensar qué dirán de mí, que dije que Dios me mandó, que Dios me habló, que Dios esto otro. Usted, mi hermano, recoja sus cosas de nuevo y enfóquese para atrás, porque usted no se va a quedar en un lugar donde le va mal, solamente para guardar una apariencia. Y se fue. Como al año y medio me llamó y me dijo, hermano Naldo, todo me ha ido mal. Y le dije, la casa, no hay tal casa. Las cosas me han salido todas mal. No sé, aquí estoy pensando qué hago. Pues acuérdate de las palabras que te dije. Me dijo, no, si yo me he acordado de esas palabras a cada momento, pues no vaciles, toma una decisión. Y gracias le doy a Dios que tomó la decisión y se regresó de nuevo para acá y está en su iglesia de nuevo buscando al Señor. Y las cosas ya le van de una forma diferente. Amados hermanos, cuando uno está molesto, cuando uno está enojado, cuando uno está atribulado, cuando uno está en prueba, cuando uno está en amargura, no es tiempo de tomar decisiones. Porque muchas veces uno responde al estado de ánimo en el cual uno se encuentra. Y nosotros no podemos responder a nuestro estado de ánimo, nosotros tenemos que responder a la guianza del Espíritu Santo de Dios. Alabado sea el Señor para siempre en esta hora. Ahora tú te fijas ahí dice que les amargó la vida, les puso carga y le mató los hijos. ¿Qué puede haber más profundo para un padre que un hijo? Pues es lo mismo que el diablo hace, pero acá con nosotros a nivel espiritual, te levanta diferentes tipos de carga. Trata de sembrar sobre ti diferentes tipos de amargura, amargarte la vida. Que hay personas que tienen la vida tan amargada que caminan todo el tiempo como si tuvieran un limón agrio en la boca a las 24 horas del día. Una cosa es la seriedad y otra cosa es la amargura de espíritu. Son dos cosas diferentes. Hay quienes no se ríen con nadie para que la gente vean que son serios. Una cosa es ser serio y otra cosa es sonreír. No confunda la gimnasia con la magnesia. Pero ya tú hay carga, amargura y al final los hijos. Lo mismo pasa con nosotros también. Nos tira carga, trata de sembrar amargura y ataca también a nuestros hijos. ¿Todo para qué? Todo para hacernos la carga más pesada, para ponernos a llorar, para ponernos a sufrir, para tratar de quitar la paz de nuestra mente y de nuestro corazón, mi amado hermano. Y lo logra. En un momento dado lo logra. En un momento dado logra quitarte parte de esa paz. Y logra tener tu mente envuelta en lo que te está pasando. Solamente el creyente que ha aprendido a depositar sus cargas al Señor se libera a sí mismo de eso. Jesucristo dijo, venid a mí los trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Cuando la carga sea tan pesada que tú no puedes por ella, para eso está Dios ahí, aleluya. Él está ahí para llevar todo lo que tú no puedes llevar, para cargar lo que tú no puedes cargar. Venid a mí, dijo Él, tráemelas a mí, todos los trabajados, todos los cargados. Pongan sus cargas en mí y yo los haré descansar. Alabado sea el Señor en esta hora. Ahora fíjate, la Biblia dice, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Y yo le puse por tema el mensaje, así debe ser el cristiano. ¿Qué era lo que pasaba con ellos? Mientras más los oprimían, más crecían. Mientras más los oprimían, más se multiplicaban. Oh, gloria a Dios en esta hora. Así debe ser el cristiano. Dale la mano que está a tu lado y dile, así debe de ser el cristiano.
Oh, gloria al Señor. Así debe ser. ¿Ah? Ahora fíjate, en la vida de mucha gente no es así. En la vida de mucha gente, mientras más los oprimen, menos crecen. Mientras más los oprimen, menos se multiplican. Menos crecimiento y menos multiplicación. A veces a un punto donde hay quienes terminan apartándose del Señor. Hay quienes se quedan en la casa por 3, 4 semanas mientras están en prueba. Mientras más opresión, menos crecimiento. Y debe de ser al revés. Yo decía predicando en Massachusetts la semana pasada, en uno de los mensajes que prediqué por allá, decía que el creyente tiene que aprender a canalizar sus pruebas de tal forma que la prueba traiga a su vida crecimiento espiritual. ¿Me estás entendiendo? Te lo voy a poner de esta otra forma, te lo voy a simplificar como yo digo. El creyente debe de aprender a pastorear sus pruebas. Las pruebas no nos deben pastorear a nosotros. ¿La cogiste? El creyente debe de aprender a canalizar sus pruebas, pero a veces en vez de nosotros abrir canales para nuestras pruebas, las pruebas abren canales para nosotros. Y nosotros entramos por los canales que las pruebas abren. Pero no debe de ser la prueba la que dirija mi vida, sino debo de ser yo el que dirija la prueba. Alabado sea el Señor para siempre. Y debo de dirigir la prueba hacia la cruz de Jesucristo. Sea bendito el Señor en esta hora. ¿Por qué? Porque el creyente está supuesto a enfrentarse a la batalla y a enfrentarse al conflicto de tal forma que en medio del conflicto, como pasaba con los israelitas, haya crecimiento y multiplicación. Mira, hay iglesias que cuando pasan por cierto tipo de pruebas se detiene el crecimiento y la multiplicación. La gente comienzan a irse, comienzan a cambiarse, el que no se descarría se cambia y comienzan a irse, y la iglesia en vez de crecer empieza a menguar. Se detiene el crecimiento numérico, se detiene el crecimiento económico y se detiene el crecimiento espiritual. 3 cosas que en la iglesia son importantes: crecimiento espiritual, crecimiento numérico, que es que se tienen que salvar almas en una iglesia. Si no se salvan las almas, la iglesia no tiene razón de ser. No le gustó eso. Bueno, yo quiero que ustedes entiendan una cosa. La iglesia fue levantada con un exclusivo propósito: ganar almas para el reino de los cielos. Si no se convierte en alma, no hay razón de ser. No hay razón para existir. En la iglesia tiene que haber crecimiento. No solamente crecimiento espiritual, no solamente crecimiento económico, tiene que haber crecimiento numérico. Almas se tienen que convertir. Y la iglesia tiene que trabajar para que las almas se conviertan. Y tiene que haber inquietud en el creyente de traer almas a la iglesia, porque la iglesia está levantada para que el pecador, la persona que no conoce a Dios, encuentre dentro de la iglesia salvación para su alma, encuentre en Jesucristo perdón para los pecados y, lo más importante, la vida eterna. Alabado sea el Señor en esta hora. ¿Ah? Pero a veces cuando el diablo lanza ese espíritu de prueba, de carga, de amargura sobre la congregación, al no saber canalizar las cosas que nos están pasando, se detiene la iglesia, cae en un estancamiento espiritual, se detiene el crecimiento, se detiene todo, mi amado hermano, la conversión de almas. Y eso es peligroso, porque cuando una iglesia cae en esa situación, ha entrado en lo que yo voy a llamar en esta noche mortandad espiritual. Y donde hay muerte no hay vida. Y donde no hay vida no hay gozo. Donde no hay gozo no hay alegría. Y donde no hay alegría se pierde el deseo también de estar en ese lugar. Alabado sea el Señor en esta hora. Oh, mi alma alaba y glorifica al Señor. Aleluya. Bendecido sea Dios.
Yo les hablé a ustedes ahorita de un pastor amigo mío que está pasando por una prueba y por una batalla tremenda y está preso. Conversaba con su esposa ayer, y me decía, hermano Naldo, lo mejor de toda esta prueba es que a pesar de lo que mi esposo está pasando, la iglesia está llena hasta las paredes, la gente parada de pie, las almas se están convirtiendo todos los días, están viniendo más pecadores a la iglesia, aleluya, no se ha detenido el espíritu de salvación dentro de la obra. Eso ocurre cuando una iglesia aprende a pelear con una prueba, aprende a luchar la batalla, aprende a canalizar la prueba, aleluya, y no permite que la amargura la detenga, aleluya, y peleando la prueba ante la presencia de Dios, ocurre con ella como pasaba con la iglesia, con el pueblo de Israel, que la Biblia dice que mientras más los oprimían, más crecían, mientras más los oprimían, más se multiplicaban. Alabado sea el Señor en esta hora. A más prueba, más crecimiento. Eso es lo que dice ahí. ¿Ah? Eso es lo que dice ahí. Es lo que ocurre con tu vida cuando estás en prueba. ¿Creces más o decaes más? ¿Ah? Porque ahí dice que mientras más los oprimían, más crecían. ¿Ah? Y más se multiplicaban. Ustedes saben que yo pasé por una prueba tremenda de 2 años y medio de enfermedad. Conocen los últimos 6 meses de esa prueba cómo fue. Pero ustedes me han escuchado decir a mí que después que el Señor me levantó de esa cama, hermano, me siento como un muerto que se levantó de entre los muertos. ¿Ah? Y siento más unción en mi mensaje, más poder, más autoridad. Estoy haciendo lo que Dios me ordenó que hiciera, porque tengo bien presente ahí que cuando el hermano Gigi Ávila oró por mí, me dijo estas palabras, me dijo: estoy encerrado en ayuno, Dios me ha dicho que te ore porque te va a sanar para que te vayas a predicar. Pues Dios me oró, Él me oró, Dios me sanó, y ahora la otra parte soy yo, ¿verdad? Me tengo que ir a predicar. Pues lo estoy haciendo porque si no lo hago, soy capaz de caer en otra cama de nuevo y no quiero. ¿Ah? Pero yo le voy a decir una cosa, aún en medio de las pruebas esas que yo pasé, los que no se pierden un culto y han estado ahí cuando el pastor estaba y venía por ahí, y aunque sea sentadito en una silla se ponía a predicar ahí. Los cassettes que tengo ahí de esos mensajes que prediqué en esos tiempos de prueba, prediqué de mis mejores mensajes, hermano. Y las hijas mías saben, y la hermana Leonor que me llevaba por ahí a veces cuando estaba bien enfermo de corazón, que me llevó a llevar a lugares que había que guiar 6 horas para llegar, ella guiando todo el tiempo y yo tiro ahí en ese asiento ahí desesperado, loco por llegar al lugar, que hubieron lugares que solamente prediqué 20 minutos, hermano. Como cuando prediqué en la iglesia de mi hermano Narciso. El mensaje duró 25 minutos. Un viaje de casi 5 horas para predicar 25 minutos. Pero le voy a decir una cosa, 25 minutos yo, pero 25 minutos. Usted entiende lo que yo quiero decirle con eso, ¿verdad? No fueron 25 minutos. 25 minutos en el fuego. 25 minutos escuchando las alabanzas de la gente mientras la palabra de Dios salía por mi boca. 25 minutos bajo la unción del Espíritu Santo ahí, mi amado hermano, que cuando terminé de predicar la gente se quedó con hambre y con deseo de escuchar más. Oh, gloria a Dios en esta hora. Porque si algo he aprendido es a no rendirme en medio de la prueba. Yo me acuerdo cuando yo recién convertido, yo me leí un libro. A veces las cosas que tú lees y la gente con la que tú te unes cuando empiezas tus caminos en el Señor, marcan tu vida para el resto del tiempo que te toca a ti vivir en el camino del Señor. Yo me acuerdo que yo me leí un libro cuando recién convertido, tenía yo como 2 semanas, cuando me leí un libro que se llamaba Guerrilleros de Dios. Y tú sabes que cuando uno está empezando los caminos del Señor, todas esas cosas que le llegan a uno y que emocionan a uno se convierten en el motivo de oración de uno también. Pues yo me emocioné tanto con la vida de aquellos jóvenes, porque este libro hablaba de jóvenes que todos los veranos formaban un grupo de diferentes universidades
y se iban a diferentes países y estaban los 2 meses de verano predicando la palabra de Dios en otros países con unas necesidades increíbles. Y hablaba lo que les pasaba a ellos para allá. Entonces el grupo que ellos tenían se llamaba Guerrilleros de Dios. Y yo tenía como 2 semanas de convertido cuando me leí ese libro. Y toda mi vida ahí, después que leí ese libro, yo en mi oración era: Señor, conviérteme en un guerrillero de Dios. Yo quiero ser un guerrillero de Dios. Y yo quiero ser un guerrillero de Dios. Y por la noche quiero ser un guerrillero de Dios. Y por la mañana yo quiero ser un guerrillero de Dios. Oh, bueno, pues tanto lo pedí hasta que me lo dieron, hermano, ¿no? Ando de Dios de guerra en guerra. Alabado sea Dios en esta hora. ¿Ah? Y yo me siento ser un guerrillero de Dios. Alabado sea Dios en esta hora. Y he aprendido que en la prueba se puede crecer. Y se puede crecer a nivel espiritual. Y se puede crecer también en conocimiento de Dios. Porque cuando tú no permites que la prueba te controle a ti, sino que tú te sumerges dentro de la prueba, aleluya, como el hombre de mar que se sumerge dentro de la mar para buscar los tesoros que hay escondidos allá adentro, aleluya. Leía en un libro que mientras más tú te profundizas en la mar, más bello es el mar, más bellas son las matas que hay allí del mar y los peces de diferentes colores que no se ven por encima de la mar. Para eso tienes que meterte allá adentro. Pues entiende esto: de la misma forma es Dios. Mientras más te sumerges en Él, más hermoso es Dios. Mientras más profundizas tu vida, aunque estés en prueba, más crecimiento y mayor multiplicación, porque así debe de ser el cristiano. Alabado sea el Señor en esta hora. Aleluya a su nombre. Santo Jehová. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. Ahí dice: mientras más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. A mayor opresión, más multiplicación. A mayor opresión, más crecimiento. ¿Ah? Que cuando sales de la prueba, sales que hay que entregarte un diploma. Te gradúas. ¿Ah? Te gradúas en medio de la prueba. Hay que graduarse en medio de la prueba. Oh, mi alma alaba y glorifica al Señor. ¿Ah? Yo predicaba la semana pasada también allá en Massachusetts. Y le decía a ellos, en el mensaje que yo tengo que se llama Subiendo Escalones, que de hecho lo prediqué aquí en esta iglesia, yo enseño que la prueba es sencillamente un lugar de apoyo para subir al próximo escalón. Y que mientras tú no venzas esa prueba, te mantendrás en el escalón donde estás. Hay personas que a veces dicen: ay, yo me siento estancado. Siento que mi crecimiento espiritual llegó hasta cierto nivel y de ahí no paso. Pregúntate, ¿qué está pasando en tu vida que todavía no has logrado vencer? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué hay? ¿En qué área todavía no logras vencer? Porque en esa área donde todavía no has logrado vencer, en esa área es donde está el estancamiento espiritual. En esa área es donde está también aquello en lo cual tú tienes que sobrepasar, tienes que vencerlo para subir al próximo escalón en tu vida cristiana y en tu vida espiritual. La prueba, dije, es el apoyo sobre el cual tú te montas, pones tu pie para brincar hacia el próximo escalón. Cada prueba que tú vences en tu vida va a producir mayor crecimiento espiritual en ti. Cada prueba que tú vences en tu vida va a producir mayor acercamiento a Dios. Alabado sea el Señor en esta hora. Por eso no te rindas en medio de la prueba. Hay un mensaje que tengo que se llama: el que se rinda pierde, mi amado hermano. No solamente pierdes el pasar al otro escalón, pierdes en tu vida espiritual,
pierdes de tu acercamiento a Dios. Es mejor mantenerse en la pelea. Alabado sea Dios en esta hora. ¿Por qué? Porque al final, si tú te mantienes firme en medio de la opresión, tanto más te multiplicarás y tanto más tú crecerás. Alabado sea el Señor en esta hora. Aleluya. Ahí está. Como dicen en mi tierra, más claro no canta el gallo. Gloria a Dios, aleluya. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Hay personas que cuando son oprimidos, si oraban 2 horas, oran 10 minutos. Hay otros que cuando más son oprimidos, si oraban 2 horas, oran 4. Hay quienes cuando son oprimidos, si no se perdían los cultos, empiezan a faltar a la iglesia. Hay otros que a veces están faltando a la iglesia y les cae una opresión y una prueba del diablo encima y se ponen que no se pierden un culto. Y esos notan que entonces comienzan a crecer. Hay personas que cuando están oprimidos abandonan el ayuno, pero hay otros que a mayor opresión más ayuno. ¿Viste? La actitud que se asume en medio del conflicto y en medio del problema es la que a la larga va a dictar también qué es lo que va a pasar con nosotros. Ahora, nosotros debemos de ser así, como dice esto aquí, este versículo bíblico, por eso le puse por tema, así debe ser el cristiano. Pastor, ¿cómo debe ser el cristiano? Pues así. ¿Y qué es así? Pues te lo va a leer. A mayor opresión, más multiplicación. A mayor opresión, más crecimiento. Más acercamiento a Dios. Más oración. Más ayuno, más estudio de la palabra, más servicio santo al Señor, más trabajo para Cristo, aleluya. El que se queda encerrado en la casa, la mente se lo pone ociosa, y una mente ociosa se convierte en un taller donde el diablo forma sus mejores almas. Hay que salirse de la casa, mi hermano, hay que salirse del cuarto, hay que irse a la calle, hay que venir al templo, vete al hospital, vete con un paquete de tratados a la acera, aleluya, y provoca que en la prueba haya crecimiento y multiplicación, crecimiento espiritual y ganar almas para el reino de los cielos. Alabado sea el Señor en esta hora. Así debe de ser el cristiano. A mayor presión que el diablo ponga, mayor presión tienes que poner tú también. Eso es así. Es así. ¿Ah? Es así. Yo me acuerdo de un pastor, muy anciano él, un hombre que vivía aquí en Brooklyn, pastoreaba aquí en Brooklyn, ya bastante adulto, pero toda su vida fue un misionero. Siempre estaba saliendo para la obra misionera. Y la esposa le ayudaba en la iglesia también. Y iba por Puerto Rico y a mí me encantaba llevarlo a la iglesia a predicar. No sé si ustedes se dan cuenta que cuando aparece un hombre ya entrado en años, como era así el hermano Eude, como lo es el hermano que traímos aquí la otra vez, el hermano Cardona. No sé si ustedes se dan cuenta que a mí me gusta esa gente. Y es que esa gente han pasado un largo camino en su vida, hermano. Y de las experiencias de ellos se pueden aprender mucho. Y cuando aquel hermano iba por Puerto Rico, yo lo tenía en la iglesia, a veces hasta una semana completa en campaña. Y a él le gustaba cantar. Cantaba de esos himnitos de antes que ya no se escuchan hoy. Y cantaba un himno que la letra no me la sé,
Pero siempre se me quedaron grabadas estas palabras del himno, porque era que cuando él decía estas palabras le ponía como un énfasis al cantarlas y se quedaron sembradas en mi corazón. Tal vez algunos hermanos aquí un poco más adultos que yo y con tiempo en el evangelio se acuerdan de ese himno, que a lo mejor es de su época. Porque yo nací en el Señor los otros días, por eso es que lo digo. Yo tengo 24 años de convertido y hay personas que tienen 40 años. Pero yo sé que ese himno tiene una parte ahí donde termina diciendo, pero en el dolor es mejor cantar. De lo demás no me acuerdo. De lo demás no me acuerdo. Pero sí me acuerdo de eso. Pero en el dolor es mejor cantar. Oye, como lo ponía ese énfasis ese hermano. Se fue con el Señor. Cruzando del frente del templo de él hacia la otra acera, vino un hombre borracho y le dio un cantazo en la misma calle frente a la iglesia y lo mató frente a la misma iglesia. Así se fue con el Señor. Siempre decía él, pero en el dolor es mejor cantar. ¿Viste? Y es así. El creyente se conoce en el momento difícil. La fe se prueba en el momento difícil. Lo que hemos aprendido de la Biblia, nunca se olvide del mensaje, hay que pasar el examen. Lo que hemos aprendido de la Biblia se prueba si lo hemos aprendido o no en el momento difícil. Y si en ese momento difícil nosotros sabemos asumir la actitud correcta y comportarnos de la forma correcta y canalizar nuestras pruebas de la forma correcta, al final, mi amado hermano, el diablo será derrotado, porque pasará con nosotros lo que pasaba con los israelitas, que mientras más los oprimían, tanto más crecían y tanto más se multiplicaban. Alabado sea el Señor en esta hora. El faraón se volvió loco. Decía, ¿qué pasa aquí? Es más, llamó hasta las parteras y le dijo, todo el que nazca varón lo matan, la que nazca niña la dejan con vida, pero los varones lo matan. Pero las parteras tuvieron temor de Dios. Y el faraón las llamó y dijo, ¿qué pasa? Y ellas contestaron, es que las mujeres israelitas son más fuertes que las egipcias. ¿Te das cuenta? Digo, si el faraón es tipo del diablo, pues los egipcios son tipo de los demonios, ¿verdad? Eso todavía no lo he leído en ningún libro yo. Pues entonces, se lo digo para después decirle esto, porque ellas decían, es que las egipcias son más, las israelitas son más fuertes que las egipcias. Si nosotros lográramos entender eso en medio de la presión y en medio de la batalla y en medio del problema, no importa cómo el diablo se lance, si pudiéramos entender que a pesar de todo, con Cristo de nuestra parte, somos más fuertes que el diablo, más fuertes que los demonios, más fuertes que la prueba, más fuertes que la opresión, más fuertes que la amargura, aleluya, y podemos multiplicarnos y podemos crecer a pesar de la opresión del diablo. ¡Se puede! Ama, suira, sama. Escúchame, se puede crecer en medio de la prueba. Se puede. Alabado sea Dios. Se puede tener gozo en medio de la prueba. Se puede sonreír en medio de la prueba. Se puede cantar en medio de la prueba. Se puede orar en medio
medio de la prueba. Se pueden ganar almas en medio de la prueba. Es que se puede. Alabado sea el Señor en esta hora. Se puede. Mire, mi amado hermano, voy a cerrar con esto. Mi papá, ya ustedes saben, porque se lo he dicho en otras ocasiones, se convirtió siendo ya un anciano, ciego de ambos ojos, no podía leer la Biblia, dependía, ¿sabes de qué? Le regalaron la Biblia en cassette. Imagínate una persona ciega que no tiene nada que hacer. Se pasaba largas horas con la Biblia en cassette puesta, escuchándola y repitiendo cassette, y así hasta se aprendía cosas de memoria. Cayó enfermo en el hospital. Y cuando yo lo fui a ver, al lado de él había otro enfermo. Le había dado a aquel hombre, creo que había sido un infarto cardíaco, y estaba grave. Y decían que no iba a vivir. Y cuando yo llegué, mi papá me dice: mira, qué bueno que llegaste, porque Lázaro quiere aceptar a Cristo como Salvador. Y yo no sabía quién era Lázaro. Y Lázaro, ¿de quién tú hablas? Y me dice: Lázaro es él. Y él quiere aceptar a Cristo como Salvador. Y yo le dije: ¿y quién le habló al de Cristo? Y me dijo: yo. Entonces a mí me sorprendió, porque yo sabía que él no tenía mucho conocimiento de la Biblia ni nada, y después él estaba en el hospital exactamente por un infarto cardíaco que le había dado a él también. Entonces le digo, porque me extrañaba, ¿verdad? Me puse curioso. Y le digo: ¿y qué tú le decías? Y bueno, si usted supiera lo que le decía. Le decía: Lázaro, en la Biblia había un hombre que tenía tu nombre. Y se murió. Y Jesús lo resucitó y le dijo: Lázaro, ven fuera. Entonces dice mi papá, contándome a mí, que le gritaba a Lázaro desde la cama de él, le gritaba: Lázaro, ven fuera. Y yo le decía: papi, ¿pero fuera de qué? Pues fuera de la vida esa que vive. Y tanto estuvo él con Lázaro, ven fuera, que Lázaro le dijo: mira, yo también me quiero convertir. Y como él no sabía más nada, él sabía hasta ahí, le dijo: pues espera que el hijo mío venga. Gloria a Dios. Oiga, mi amado hermano, y para hacer de una historia larga, una historia corta, oré por Lázaro, que se convirtió al Señor, y el Señor hasta lo sacó de la cama. Y después aquel hombre buscaba la forma de mantenerse en comunicación con mi papá, porque hicieron buena amistad ellos, y le dejaba saber a mi papá que estaba yendo a una iglesia. Un anciano de más de 80 años, ciego de ambos ojos, con un infarto al corazón, que casi se muere, ganándose a otro anciano más que estaba al lado de la cama de él, solamente gritándole: Lázaro, ven fuera. Alabado sea Dios en esta hora. ¿Ah? Aleluya. Eso es canalizar una prueba, hermano, aún en medio de la ignorancia. Mi papá no sabía mucho del Señor. Mira, mi papá no se quería ni bautizar, porque mi papá decía: pero es que yo estoy muy ciego para bautizarme. Estoy ciego y además muy viejo para yo irme a bautizar. Y el bautismo de ustedes no es igual que el bautismo de los católicos, decía él. Porque los católicos son un chorrito de agua nada más por la cabeza, pero ustedes meten a uno completo hasta adentro. Y yo decía: papi, pero te tienes que bautizar. Óigame, mi hermano. Y no lograba. Pero un día llego a casa. Y cuando llego a la casa, me dice: yo quiero que me bautice esta misma semana. Digo: ¿y de a qué viene el cambio? No, que Gille dijo anoche en un mensaje por la radio
que si el que se niega a bautizarse es porque no ha aceptado a Cristo como Salvador, y significa que no se salva. Y yo ya acepté a Cristo y me quiero ir para el cielo. Me bautizan esta misma semana. Mi hermano, y esa misma semana lo bautizamos, nos lo llevamos para una playa. Yo tenía, le voy a decir, tenía mucho temor porque era un hombre anciano, ya era mi papá, y tenía miedo de hacerle cualquier cosita que lo fuera a hacer sufrir. Llamé a mi pastor allá a Ponce y le dije, por favor ven y ayúdame, porque mi papá es el que se va a bautizar y yo no encuentro ni cómo bautizarlo, él en la condición en la que está. Me dijo, no, yo me voy para allá y te ayudo, y nos metimos los dos en las aguas, y entre los dos en la playa de Santa Isabel sumergimos a aquel anciano de más de 80 años, ciego de ambos ojos, lo sumergimos en las aguas, y cuando lo sacamos para afuera, salió con las manos así para arriba, temblando, de arriba abajo, y gritando, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, y envuelto en la unción del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor en esta hora. Es que, mi amado hermano, si tú sabes canalizar la prueba, hay que aprender a pastorear la prueba. No dejes que la prueba te pastoree a ti, no permitas que la batalla te controle. Es tiempo ya de que tú tomes el control en la mano. ¿Sabes por qué? Porque en medio de la opresión hay que crecer, y en medio de la opresión hay que multiplicarse, y en medio de la opresión uno tiene que crecer espiritualmente, y la iglesia tiene que crecer en almas. Alabado sea el Señor para siempre. Hay que seguir adelante, no importa cómo sea que el diablo te esté atacando. Así debe de ser el cristiano. ¿Cómo estáis? Y lo voy a leer para cerrar. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Si te vas a la historia de la iglesia cristiana, vas a darte cuenta que después de que Cristo se levantó de entre los muertos, cuando comenzó la persecución en Jerusalén, la Biblia dice que los creyentes en Jerusalén, por causa de la persecución, fueron esparcidos, y donde quiera que iban, se ganaban almas para el reino de los cielos. Cuanto más los oprimían, tanto más crecían, tanto más se multiplicaban. Al final decidieron acabar con ellos. Se levantaron tremendas persecuciones bajo el control de los emperadores romanos. Mataron, asesinaron miles de cristianos. Sin embargo, los emperadores romanos notaban que mientras más cristianos mataban, más cristianos se convertían, más gente aceptaba a Cristo dentro de su reino, porque mientras más los oprimían, más crecían y más se multiplicaban. Alabado sea el Señor en esta hora. Lo mismo pasó en la Inquisición. A pesar de la persecución que la Iglesia Católica levantó contra la Iglesia Cristiana en el tiempo de la Inquisición, que eso es historia, eso está en los libros de historia. En cualquier biblioteca usted se busca un libro de historia y busque acerca de la Inquisición y va a leer sobre de eso. A pesar de esa persecución horrible de muerte, de las torturas que le hacían a los cristianos en aquel tiempo, que algunos les sacaban las uñas, les sacaban la lengua y después los mataban. A pesar de eso, tanto más crecían y tanto más se multiplicaban. La Iglesia Católica no pudo detener el empuje del Evangelio de Jesucristo, porque en medio de la opresión más crecían y más se multiplicaban. Cuando desapareció, mi amado hermano, el comunismo en Rusia, y desapareció el comunismo en todas esas regiones que estaban unidas a Rusia, aleluya, que hubo una señal de libertad, salieron para afuera el montón de creyentes que allí habían, en medio de un estado comunista, en medio de naciones que se proclamaban ateas y que proclamaban la no existencia de Dios, y que trataron de desarraigar y de acabar, aleluya, con el cristianismo. En Rusia hay cientos y miles de cristianos, como los hay en Cuba, como los hay en todos los países ateos. ¿Sabe usted por qué? Porque mientras más los oprimen, tanto más crecen y tanto más se multiplican. Alabado sea el Señor en esta hora. Así debe de ser el cristiano. Estemos de pie en esta noche.